Estamos al aire. Bien, bienvenidos y bienvenidas de nuevo para continuar con esta sesión de Historia de la Ciencia. Tenemos la presentación de Elber Velilla. Es para mí también un gusto presentarles a Elber Velilla y su trabajo en esta mañana, tarde, depende de donde nos vean. Elber es egresado del Instituto de Filosofía y tiene una maestría en Educación en Ciencias Naturales también de la Universidad de Antioquia. En este momento está concluyendo su tesis doctoral en la Escuela Normal Superior en la Universidad de París y en cotutela con la Universidad de Salamanca en España. Elber también es en este momento Visiting Research Fellow de la Ruhr-Universität Bochum en Alemania y desarrolla un trabajo en su tesis sobre las matemáticas y la cosmografía española. Elber ha publicado y está publicando actualmente sobre temas precisamente de la modernidad temprana. Recientemente publicó un artículo sobre Francisco Sánchez y la cuestión de Certitudine Mathematicarum, sobre un enfoque escéptico que apareció en Endeavor el año pasado. Para mí es un gusto tener a Elber aquí esta semana y aprovecho también para contarle a ustedes que nos escuchan y nos ven que estamos en la producción de una serie de podcast de problemas de la ciencia y su historia, como una serie de podcast dentro del Instituto de Filosofía, y esta semana precisamente grabamos con Elber un episodio sobre las matemáticas del Tratado de Tordesillas, que estará muy pronto disponible para ustedes en línea. Entonces están todos y todas invitados para que lo escuchen y participen. Esta mañana Elber nos va a hablar sobre traducciones, manuales del arte de navegar y práctica matemática en la cosmografía española 1500-1600. Elber, de nuevo, muchas gracias por unirse a esta sesión, y entonces tiene usted la palabra. Ok, Sergio, muchas gracias por tu presentación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y estar de nuevo en el Instituto de Filosofía, en este momento ya presentando los temas que actualmente estoy investigando. Acabo de compartir la pantalla, ¿me confirman si se puede ver? Se ve perfectamente. Bueno, yo voy a exponer algunos puntos de mi investigación que tienen que ver con la matematización de la cosmografía española en el siglo XVI, y específicamente voy a mostrar algunos aspectos generales para apoyar la comprensión de este tema y algunos aspectos técnicos también relacionados con el uso de las matemáticas en los libros de texto, eventualmente utilizados para la educación de los pilotos y mejorar las prácticas de navegación. Así que es para mí muy importante escuchar su retroalimentación al final. El título de mi charla es Traducciones, Manuales del Arte de Navegar y Práctica Matemática en la Cosmografía Española 1500-1600, y el orden de la presentación será el siguiente. Primero voy a mostrar algunos problemas técnicos que se derivan del Tratado de Tordesillas, luego explico algunos enfoques para la solución de estos problemas en los manuales del arte de navegar, y finalmente expongo las implicaciones de estas soluciones en las cartas náuticas y mapas. Bien, la difusión del conocimiento matemático en España está relacionada con los intereses del imperio. Uno de estos intereses es el reparto de tierras entre Portugal y España. En esta charla voy a explicar por qué esta cuestión diplomática puede ser entendida como un problema cosmográfico. En ese sentido, emerge una producción de conocimiento relacionada con prácticas centradas en el diseño de cartas náuticas, mapas y la observación de cuerpos celestes por parte de cosmógrafos y pilotos. Desde este punto de vista, el Imperio Español promovió la circulación de información y la creación de instituciones para la educación de personas útiles para el imperio. Esta educación posibilitó prácticas que nos permiten analizar la relación entre las matemáticas y la cosmografía. Así, las prácticas de matematización surgieron como producto de los intereses reales que se dieron en campos como la cartografía, la navegación astronómica, la artillería, entre otros. Con prácticas de matematización me refiero
al uso de conceptos, herramientas y técnicas matemáticas para analizar y explicar fenómenos con el fin de comprenderlos. Entonces, a lo largo de esta conferencia, yo me voy a referir a algunas categorías que me gustaría explicar antes de comenzar el análisis. Cuando estoy hablando de prácticas, me refiero a un conjunto de actividades llevadas a cabo por pilotos y cosmógrafos. Y por supuesto, yo las voy a describir en cada caso. Sin embargo, es importante mencionar que esas prácticas implicaban aspectos teóricos y experienciales. ¿Qué quiere decir esto? Que los cosmógrafos solían preocuparse por mejorar la navegación y la formación de los pilotos a través de lo que se conoce como los manuales de navegación o libros de texto. Estos manuales de navegación recogían de forma sistemática conocimientos basados en la astronomía y las matemáticas. Del mismo modo, los cosmógrafos incluían discusiones filosóficas, por ejemplo, sobre la composición del mundo y el universo, a pesar de que su interés era producir conocimientos útiles apoyados en las matemáticas. Por el contrario, las prácticas de los pilotos estaban relacionadas con su experiencia en el mar. Esto significa que no producían conocimientos sistemáticos sobre sus actividades, de la misma manera como lo hacían los cosmógrafos, por supuesto. Las actividades de los pilotos eran, por ejemplo, las observaciones, la recolección de datos, el uso de instrumentos, incluidas las cartas náuticas. Los pilotos sí proporcionaban información a los cosmógrafos, solo información basándose en sus experiencias y a través de sus testimonios. Así pues, los pilotos se centraban más en sus habilidades en el mar que en la formación teórica que recibían por parte de los cosmógrafos. Aquí es importante decir que los cosmógrafos hacían hincapié en la buena educación o en el buen entrenamiento de los pilotos para garantizar una información más precisa. Bien, dicho esto, me gustaría introducir un caso bien conocido desde el punto de vista político, pero un poco menos conocido desde el punto de vista matemático. Es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fue un acuerdo firmado por la corona castellana y portuguesa en 1494. El objetivo del Tratado de Tordesillas era delimitar las zonas de navegación en el Océano Atlántico y repartirse los territorios del Nuevo Mundo. El acuerdo también garantizaba que tanto españoles como lusitanos no interferirían en las rutas de navegación asignadas a cada corona. El reparto de las zonas de navegación y los territorios quedó delimitado por una línea situada a 370 leguas. Enseguida voy a explicar esto. La línea es la línea roja que vemos acá en la diapositiva. Esta línea fue situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. En ese sentido, las Islas Canarias pertenecían a Isabel y Fernando, los reyes católicos de Castilla, y Porto Santo, Madeira, Azores, las islas de Cabo Verde y la posibilidad de navegar al sur del paralelo de Canarias pertenecían a Portugal. El acuerdo entonces implicaba que Castilla tomaba posesión del llamado Nuevo Mundo sin influencia sobre las tierras situadas al este de la línea de Tordesillas, actualmente Brasil, que pertenecían a Portugal. Bien, ¿cuál es el aspecto técnico aquí? Entonces, el Tratado de Tordesillas se basa en una carta náutica que comprendía cuadrículas de 56 millas y 14 leguas y 2/3. Asimismo, la carta incluía el paralelo de Rodas a 36 grados de latitud norte. Este método está basado en Ptolomeo y en Posidonio, que se centra, por ejemplo, en las estimaciones astronómicas y matemáticas y las triangulaciones geométricas. Y ellos consideraban, pues aquí principalmente la circunferencia terrestre de Posidonio, que equivalía a 180.000 estadios con 500 estadios de latitud. Miremos en qué consisten estas medidas entonces, porque el uso de estas medidas no es un hecho menor. De hecho, dicho uso tuvo implicaciones en cómo Portugal y España concebían el reparto de las tierras. El problema aquí estaba relacionado con el tipo de conversión de millas a grados
porque dependía del tipo de formación de los cosmógrafos y de su nacionalidad. Entonces, por ejemplo, Alonso de Chávez en su cuatripartitud dice que el estadio tiene 125 pasos, la milla 8 estadios, la milla de Alemania 4.000 pasos, la lengua de Francia 1.500 pasos, la lengua de España 4 millas, que los latinos miden el espacio terrestre por millas, los griegos por estadios, los franceses y españoles por leguas. Bueno, en ese sentido, el Tratado de Tordesillas no definió una línea de división en términos de coordenadas geográficas. Esto desencadenó entonces dificultades a la hora de establecer los límites de cada reino. Y los portugueses y los españoles, por lo tanto, pues, propusieron diferentes líneas de división en grados de longitud que oscilaban aproximadamente entre los 42 grados y los 50 grados. Entonces, miremos algunos aspectos matemáticos involucrados en el problema. Jaime Ferrer de Blanes, un cosmógrafo español, planteó algunos aspectos relacionados con la línea de demarcación. No voy a leer completamente el fragmento, me voy a concentrar sobre todo en las partes que he subrayado mientras ustedes lo pueden ir mirando. En este fragmento, Ferrer de Blanes utiliza los grados para describir la distancia entre Cabo Verde y el equinoccio, así como la distancia comprendida por las 370 leguas medidas desde las islas. También utiliza las leguas para medir la distancia comprendida por las 370 leguas medidas desde Cabo Verde. Y utiliza los grados y leguas como coordenadas para describir una línea que intercepta el punto final de la distancia medida que se encuentra a través de una línea recta de latitud de polo a polo. Y finalmente utiliza proporciones para describir cómo cada grado en la línea paralela se compone de 20 leguas y 5 partes de 8. Esto lo podemos posiblemente comprender mejor si lo vemos geométricamente. Es que tenemos acá, vemos que la figura utiliza la tangente trigonométrica de un ángulo de 45 grados, que se define usualmente como el cociente entre la longitud del lado opuesto al ángulo y la longitud del lado adyacente en un triángulo rectángulo con el mismo ángulo. Entonces, como los catetos del triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados tienen la misma longitud, en este caso la tangente de este ángulo es igual a 1. Bien. Como los catetos de un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados tienen la misma longitud, el lado opuesto y el adyacente tienen entonces la misma longitud y se puede simplificar la fórmula de esta manera. Entonces, para recorrer horizontalmente una distancia de 370 millas, es necesario partir de las islas de Cabo Verde hacia el paralelo en dirección noroeste. Y para alcanzar la línea de Tordesillas, la navegación debe seguir la hipotenusa del triángulo, mientras se observa continuamente el desplazamiento norte-sur y se espera que se alcancen las 370 millas. Pero vimos que hay diferentes posturas al respecto. Entonces vamos a observar una más brevemente. Martín Fernández de Enciso, en su Suma de Geografía, publicada en 1519, también proporcionó información importante. Tengamos en cuenta, el Tratado de Tordesillas no resolvió el problema del lugar de la línea al otro lado del globo terráqueo. Entonces, Fernández de Enciso lo que hace es ampliar la línea hasta incluir las conocidas Islas Molucas. Fernández de Enciso afirmó que el Mar Dulce se encontraba sobre la línea y que la distancia desde allí hasta Malaca era de 2.770 leguas. Según los cálculos de Enciso, esa distancia equivalía a 166.2 grados. Entonces, si se desplaza 200 leguas hacia el oeste de Malaca, se llega a la desembocadura del Ganges. Por lo tanto, se podría concluir, según Fernández de Enciso, que el punto por donde cruza el antimeridiano se encuentra 30 leguas más al oeste de la desembocadura del Ganges en la India. Este planteamiento no solo permite extender la línea más allá de los polos al otro lado del hemisferio para formar el antimeridiano, sino que también permite incluir las islas de las especias en el lado castellano. Bueno, ¿qué podemos decir entonces en términos de producción de conocimiento matemático y cartográfico teniendo en cuenta esta información?
El Acuerdo de Tordesillas o el Tratado de Tordesillas produjo muchos mapas con los que se intentaba delimitar las zonas o cartografiar los territorios. En particular, el mapa diseñado, creo que es uno de los más conocidos entre otras cosas, el mapa diseñado por Juan de la Cosa en 1500 sirvió para destacar el estado actual de las tierras descubiertas. Sin embargo, ya vimos que los recursos de medición eran limitados en aquella época y se desconocía la ubicación exacta de la línea de Tordesillas en el Atlántico. Entonces, observemos algunos aspectos de este mapa. El mapa de Juan de la Cosa muestra una línea llamada línea meridionalis, identificada como la línea trazada en Tordesillas. Este mapa en particular incluye varias características importantes. Por ejemplo, las dos redes de líneas de rumbo que se utilizan en navegación para trazar un rumbo. El mapa también incluye una representación del ecuador, que es una línea imaginaria que rodea la Tierra a 0 grados de latitud, y también marca la división entre los hemisferios norte y sur. Y el mapa también muestra los trópicos de Cáncer y Capricornio, que son líneas de latitud de aproximadamente de 23.5 grados norte y sur, respectivamente. Y marca los límites norte y sur de los rayos verticales del sur. El mapa de Juan de la Cosa es solo un ejemplo de los cambios generados por las discusiones que siguieron a la firma del Tratado de Tordesillas. También podríamos incluir aquí el conocido planisferio de Cantino. El planisferio de Cantino es un mapa creado en 1502 por un cartógrafo portugués anónimo que sitúa la línea de demarcación entre el extremo nordeste de Brasil, incluido el Cabo de São Roque, y el estuario del río Amazonas. Entonces, estos mapas proporcionaban información práctica y delineaban áreas tentativas de exploración. Además, estos mapas demostraron que era posible y necesario además extender la línea meridiana trazada en Tordesillas al otro hemisferio como antimeridiano, lo que formaría el círculo completo. Y eso reflejó entonces un cambio significativo en la comprensión del tamaño y la forma de la Tierra, y tuvo, por supuesto, implicaciones para futuras exploraciones y colonizaciones. Ahora, para resolver estos temas, impulsar el desarrollo de la cosmografía, se hizo mucho énfasis en la educación de los cosmógrafos y pilotos en una institución conocida como la Casa de la Contratación de Sevilla. Miremos algunas consideraciones generales sobre las formas con las cuales o los recursos con los cuales se llevó a cabo la educación de los pilotos. Me voy a centrar entonces principalmente en los manuales, voy a mostrar algunos de ellos y luego me concentro en algunos detalles técnicos. Las traducciones y manuales utilizados para las clases, tengamos en cuenta, se centraron en cosmografía, geografía, matemáticas y topografía, que eran áreas que de hecho había solicitado Felipe II, porque la explotación comercial dependía principalmente de buenas rutas de navegación. Entonces, pues, había que desarrollar buenas técnicas de navegación para encontrar mejores rutas. Esa tarea desencadenó la promoción de disciplinas matemáticas y varios libros de texto utilizados en la Casa de la Contratación de Sevilla, que pues, usualmente se han denominado también como manuales de navegación. Entonces, vamos a observar primero cómo se divide un manual de navegación habitual para tener en cuenta los planteamientos teóricos y prácticos presentes en la formación de los pilotos. Estas imágenes que estoy mostrando acá recogen el contenido del breve compendio de la esfera y de la arte de navegar de Martín Cortés. La primera parte contiene cuestiones teóricas centradas en los principios generales necesarios para el arte de navegar. Aquí aparecen definiciones del mundo, de la esfera, la división del mundo y las propiedades y los elementos de los cielos, entre otros. La segunda parte se centra en el movimiento del Sol y la Luna y los efectos causados por el movimiento de estos cuerpos. Y la tercera parte tiene un componente práctico centrado en la construcción de instrumentos para la navegación. Entonces aquí se dan indicaciones sobre cómo construir, por ejemplo, una carta de marear, cómo utilizar una brújula, el astrolabio y otras cuestiones relacionadas con la localización en el mar, teniendo en cuenta la altitud y la declinación del Sol.
De hecho, como afirma Rodrigo de Zamorano en su compendio del arte de navegar, el arte de navegar se divide en una parte teórica y en una parte práctica. La parte teórica se centra en la esfera del mundo y enseña el número, la figura y el movimiento de los cielos. Y la parte práctica enseña la fabricación, construcción y uso de instrumentos de navegación como el astrolabio, la ballestilla, la aguja náutica, con el regimiento del sol y las estrellas, el movimiento de la luna y las mareas. Entonces, como vemos, estos tratados combinan temas prácticos y teóricos, lo que supone una novedad en el marco de las prácticas de navegación, ya que los marineros pilotaban sus barcos basándose en su experiencia, observando el mar y utilizando la brújula o haciendo estimaciones, que es algo que voy a explicar más adelante. En pocas palabras, los tratados promovieron la creación de la llamada navegación astronómica, al considerar componentes teóricos para apoyar las prácticas y el uso de instrumentos náuticos para calcular la latitud. Por ejemplo, con la ballestilla se podía medir la elevación de la estrella polar sobre el horizonte y con el astrolabio se podía determinar la altura del sol al mediodía. Entonces los libros de texto y las traducciones eran una fuente también para defender y rechazar prácticas, en nuestro caso, sobre el arte de la navegación. Estos libros de texto y los prefacios introducían correcciones sobre el uso de instrumentos y diferentes puntos de vista para calcular la latitud y la longitud. Entonces el conocimiento matemático aquí apoyaba y ayudaba a aclarar nociones como tiempo, dirección, distancia, localización, que eran cruciales para la navegación en el Atlántico. Por lo tanto, el conocimiento matemático apoyó teóricamente el arte de la navegación al considerar el uso de la geometría, la trigonometría y la astronomía. Este apoyo teórico a las prácticas nos permite entender que la cosmografía, la navegación, la geografía y la astronomía, entre otras, organizaron una suerte de matemáticas más enfocadas hacia la práctica. Y los libros de texto y las traducciones fueron los vehículos perfectos para difundir esta concepción de las matemáticas en el Imperio Español. Entonces, hasta ahora tenemos que el Tratado de Tordesillas no proporcionaba información exacta sobre la ubicación de las tierras. Tampoco explicaba los problemas relacionados con la medición de las leguas en el mar. Este problema está relacionado con la medición de la latitud. Entonces, miremos cómo se conecta el cálculo de esta medida con el contexto que he presentado hasta el momento. Vamos a hacer otra diferencia. La línea de Tordesillas permitió la denominada navegación astronómica. Entonces, hay dos tipos de navegación, la navegación en el Mediterráneo y la navegación en el Atlántico. La navegación mediterránea o la navegación en el Mediterráneo se centraba en la navegación costera, mientras que la navegación en el Atlántico se centraba en la navegación astronómica. Antes del siglo XV, la navegación se basaba principalmente en la navegación costera, es decir, se tenía en cuenta la costa visible o cercana, y la navegación astronómica se centraba en el Atlántico y fue promovida por los portugueses considerando, por ejemplo, la observación del Sol y de la estrella polar. Este tipo de navegación, la navegación astronómica, es la que está precisamente relacionada con la idea de la matematización, ya que, como voy a exponer más adelante, en lugar de solo estimaciones, que era el método utilizado en la navegación costera, los cosmógrafos hacían hincapié en componentes matemáticos para mejorar la navegación. Entonces, a continuación, me voy a concentrar en este cambio de la navegación costera a la navegación astronómica, teniendo en cuenta los aspectos técnicos que circularon en los libros de texto o manuales del arte de navegar. En la navegación mediterránea, en la navegación mediterránea se utilizaban las cartas portulanas o portulanos o el portulano. Mediante estas cartas, el desplazamiento de los barcos de una isla a otra se realizaba teniendo en cuenta el rumbo y las distancias y la distancia estimados por el piloto. Este método podría tener errores por equivocaciones en la estimación,
pero se solucionaba observando la costa. Aquí se incorpora el denominado punto de fantasía, que era un método implicado en la navegación costera que consistía básicamente en un punto natural para determinar la posición respecto de la costa. Entonces vamos a observar acá el ejemplo de un portulano y miremos cómo podemos representar geométricamente la relación entre el rumbo y la distancia por estimación. Entonces este portulano incorpora rumbos marcados por una rosa de los vientos y las distancias se expresan en leguas. Para utilizar el método del denominado punto de fantasía, los pilotos identificaban primero un punto de referencia distintivo en la costa, puede ser una montaña, un faro, etcétera. Luego utilizaban su conocimiento de la costa junto con cartas y mapas para determinar la ubicación del punto de referencia en relación con su posición en el mar. Y una vez identificado ese punto de referencia y determinada su posición respecto a él, los pilotos lo utilizaban como punto de referencia para mantener el rumbo. Manteniendo el punto de referencia a la vista y ajustando el rumbo cuando fuese necesario, podían mantener entonces el rumbo constante y navegaban con mucha seguridad a lo largo de la costa. Vamos a mirar una representación geométrica de este método. Esta línea que vemos acá, la que está cortada, puede representarse en un mapa o en una carta como una línea recta. Entonces, esto permite al navegante ver su posición actual en relación con el punto de referencia y ajustar su rumbo según sea necesario. También podemos calcular el ángulo entre esta línea y el rumbo del barco, lo que le permite al navegante también determinar la dirección en la que debe girar para mantener su rumbo. Como podemos observar, este método puede dar puede ser impreciso para navegar largas distancias y parece que solamente es útil para la navegación costera. Entonces, para mejorar este método de largas distancias, se incorporó un elemento técnico. El elemento técnico tiene que ver con dos aspectos, la latitud y el punto fijo. Pero primero, voy a decir que es importante no confundir este punto de fantasía con el punto fijo. La principal diferencia es que en lugar de cálculos basados en estimaciones, el punto fijo introduce el paralelo de la latitud. Entonces, para determinar aquí la latitud, era necesario observar ya los cuerpos celestes con la ayuda de instrumentos como el astrolabio y el cuadrante. El punto crucial aquí es que el punto fijo se utilizaba en las cartas ya para viajes oceánicos de larga distancia, porque al considerar la latitud, la posición de los barcos, así como la estimación de los rumbos, pues iba a dar resultados mucho más precisos. Y esto era posible gracias a esta línea paralela que representa una latitud constante. Significa que todos los puntos de la línea tienen la misma latitud. Así, la posición del barco puede determinarse encontrando el punto de intersección entre la línea de rumbo y la línea paralela a la carta. El método de estima entonces fue mejorado con la implementación del cálculo de la latitud y la observación de cuerpos celestes, pero este seguía siendo un método impreciso, porque aún se tenían que resolver muchos problemas. Por ejemplo, la declinación magnética o la representación de la esfericidad de la Tierra en cartas planas. Aunque eso era un problema para los cosmógrafos, en realidad no era un problema para los pilotos, porque pues, las cartas náuticas fueron diseñadas para la navegación, no para representar el mundo. Sin embargo, los cosmógrafos ofrecieron varias posturas al respecto. Entonces, por ejemplo, Martín Fernández de Enciso propuso calcular la latitud considerando la altitud meridiana. Basándose en esta descripción, Fernández de Enciso proporcionó un conjunto de reglas para calcular la latitud. Vamos a mirar los aspectos matemáticos acá. Entonces podríamos representar las posiciones de Fernández de Enciso como sigue. Si las sombras están en el lado sur, significa que el Sol está en el hemisferio norte. Entonces, en este caso, la latitud puede calcularse mediante esta fórmula aquí. H menos D representa el ángulo entre la altitud del Sol y la declinación. Restando 90 grados a este
ángulo se obtiene la latitud del lugar. Pero si las sombras están en el lado norte, significa que el Sol está en el hemisferio sur. Entonces, en este caso, calculamos la latitud de la siguiente manera. Aquí h más d representa el ángulo entre la latitud del Sol y la declinación, y restando 90 grados a este ángulo se obtiene la latitud del lugar. Si la suma de la latitud y la declinación del Sol es igual a 90, significa que el lugar se encuentra exactamente en el ecuador. Esto ocurre 2 veces al año durante los equinoccios, cuando el Sol está directamente sobre el ecuador. Y si la suma de la latitud y la declinación del Sol es inferior a 90, significa que el lugar se encuentra en el hemisferio norte. Si la suma es superior a 90 grados, significa que el lugar se encuentra en el hemisferio sur. Y Martín Cortés también proporcionó una serie de reglas al respecto. Entonces él nos dice, cuando la sombra es perpendicular al suelo y el Sol está en el cenit, es decir, directamente encima, la altitud es de 90 grados y la latitud es igual a la declinación. Cuando la declinación del Sol y la sombra son iguales, la latitud es igual a 90 menos la diferencia entre la altitud y la declinación. Y cuando la declinación del Sol y la sombra no son iguales, la latitud se determina en función de si la suma de la altitud y la declinación es mayor o menor que 90 grados. Si es inferior a 90 grados, la latitud es igual a 90 grados, menos la suma de la altitud y la declinación. Y si es superior a 90 grados, la latitud es igual a la diferencia entre la suma de la altitud y la declinación y 90 grados. Sabemos que cuando la declinación del Sol es 0 grados, la latitud, entonces, según Cortés, es igual a 90 menos la altitud. Y ahora observemos una posición considerando ya una carta náutica diferente a los portulanos. Pues, por ejemplo, acá tenemos la posición de Andrés García de Céspedes, quien dice: aunque muchos han escrito sobre el arte de navegar, todavía no he visto a nadie que explique cómo entender la superficie redonda de la Tierra y el agua como si fuera una carta náutica plana. Para demostrar lo que se pretende, hay que enunciar primero la siguiente proposición. Si varios planos comparten la misma línea de intersección, otro plano equidistante al plano de la sección común que los corta, las líneas de intersección que el plano cortante haga en cada uno de los planos serán rectas y paralelas. Entonces, García de Céspedes aquí está discutiendo cómo representar la superficie redonda de la Tierra y el agua como si fuera una carta plana para fines de navegación. Para explicar cómo hacerlo, introduce la siguiente proposición, que si varios planos comparten la misma línea de intersección y otro plano equidistante al plano de la sección común los corta, las líneas de intersección que el plano de corte realiza en cada uno de los planos serán rectas y paralelas. Entonces, en esta representación que vemos de García de Céspedes, podemos ver los planos etiquetados como A, B, C, D, E, F, G y H. Esos planos representan círculos u horarios o meridianos. Estos planos tienen la misma sección común en la línea ecuatorial rotulada, que vemos acá como LM, y el plano rotulado entre I K representa el horizonte y es paralelo al eje del mundo LM. Entonces, según la proposición explicada por García de Céspedes, las secciones comunes que este plano haga con los planos meridianos serán líneas rectas y paralelas. En ese sentido, los meridianos de la carta náutica son líneas paralelas y los vientos cortan a esos meridianos en los mismos ángulos cada vez que se apartan del meridiano. Por ejemplo, según García de Céspedes, el viento del noreste parte del meridiano en un ángulo de 45 grados. Y si este viento se extiende por toda la carta, corta todos los meridianos en ángulos de 45 grados. Y si los meridianos de la carta no fueran paralelos y no cortaran el equinoccio en un ángulo recto, pues entonces la aguja no podría mostrar el camino norte-sur ni otras direcciones o de rotas. Entonces vamos a ver ahora el diagrama para explicar
detenidamente este punto. Entonces, en este diagrama de García de Céspedes vemos varios aspectos importantes. Por ejemplo, la carta náutica es una representación bidimensional de la superficie de la Tierra y debe crearse de manera que distorsione el tamaño y la forma de las masas terrestres. Esto se debe a que la Tierra es un objeto tridimensional y al tratar de representarla en dos dimensiones, pues, conduce a una cierta distorsión. Por ejemplo, Alice Sadman plantea que es imposible representar con precisión la latitud, la longitud, la distancia y el rumbo de la brújula de manera correcta en los puntos de estos mapas, pues, porque es imposible representar con precisión una esfera en una superficie plana. Pero además en este diagrama vemos que las tierras fuera del Ecuador en la carta de navegación tienen que extenderse más que su tamaño real, porque todas las líneas de latitud, también llamadas paralelos, en esta carta tienen la misma longitud que el Ecuador. Entonces, esto significa que la distancia entre dos puntos en la carta de navegación va a parecerme mayor de lo que realmente es. Y también, dado que las líneas de longitud, o también llamadas como meridianos, son paralelas entre sí, pues la distancia entre dos ciudades en la carta de navegación puede que parezca mayor de lo que realmente es. Y esto se debe a que el gráfico tiene que crearse de tal manera que represente con precisión las posiciones de las ciudades, sí, y que al mismo tiempo tenga en cuenta la distorsión causada por la representación bidimensional. Por lo tanto, vemos cómo la carta distorsiona la distancia para un viaje y cómo se podría resolver la distorsión, es decir, con múltiples barras de escala dibujadas en la carta en diferentes latitudes. Pues, por ejemplo, en esta carta, la escala de distancias está separada 10 grados según cada latitud para mantener a los pilotos dentro de un margen de error aceptable en el cual ellos puedan ubicarse. Entonces, en resumen, vemos que García de Céspedes propuso una solución que estaba en línea con la forma en que los pilotos veían la navegación, con un enfoque en la creación de representaciones gráficas que fueran simples de usar para los pilotos. Esto es un punto importante porque las discusiones teóricas o matemáticas, pues principalmente fueron una preocupación de los cosmógrafos, pero los pilotos necesitaban era asuntos prácticos que les permitieran una navegación segura. Entonces, una ventaja que tenía el enfoque de García de Céspedes, pues era que no requería ninguna experiencia matemática o cálculos avanzados por parte de los pilotos. Entonces, como vemos, las relaciones entre la cosmografía y las matemáticas en España estaban vinculadas al uso de las matemáticas para resolver problemas prácticos. Y pues parece que la navegación es un escenario perfecto para aplicar esa visión práctica de las matemáticas. En otras palabras, el uso de las matemáticas era útil para resolver problemas como la medida y la localización. Es decir, las matemáticas podían proporcionar nuevos métodos e instrumentos. Recordemos el cambio del punto de fantasía al cálculo del paralelo de la latitud. Nuevos métodos e instrumentos para mejorar la localización de las tierras y la navegación. Así, el uso práctico del conocimiento determinaba la relación entre la cosmografía y las matemáticas. Entonces, los cálculos matemáticos, el cálculo de la latitud y la longitud por parte de los cosmógrafos, podríamos decir, añadían precisión a las narraciones de los pilotos. Como vimos, los libros de texto y las traducciones introdujeron propuestas en tres problemas principales: el cálculo de la latitud y la longitud, la declinación magnética y la precisión en el diseño de las cartas náuticas. En este sentido, se puede plantear que los conocimientos matemáticos eran útiles para aclarar nociones como el tiempo, la dirección, la distancia y la ubicación, que eran cruciales para la navegación en el Atlántico. Por lo tanto,
he propuesto que podríamos ver una matematización de la navegación en los manuales del arte de la navegación. Las matemáticas apoyaban las prácticas de navegación, pero también daban soporte teórico a la cosmografía. En otras palabras, la cosmografía, la cartografía, la astronomía y la geografía organizaron unas matemáticas con una orientación práctica. Bien, eso es todo. Gracias de antemano por sus comentarios. Elber, muchas gracias por esa presentación tan llena de elementos pues como de interés y como yo tengo muchas preguntas al menos. Entonces tenemos un espacio, tenemos unos minutos para las preguntas. Recuerden que las pueden hacer a través de Facebook. Quienes están como panelistas pueden levantar la mano, o quienes están siguiéndonos a través de Zoom pueden hacerlo a través del chat o de la caja de preguntas y respuestas. Elber, hay dos cosas que quisiera preguntarte, y la primera tiene que ver con tu conclusión final, y creo que puede servir un poco para la otra, que es más específica. Y estás hablando de esa matematización de la cosmografía, que claro, la cosmografía es en principio un saber humanista menos matemático en ese surgimiento universitario, y lo que estás mostrando, lo que mostraste en tu presentación, es que en esa apropiación que hacen los españoles de la cosmografía y por su interés en la navegación, hay una matematización de esa cosmografía. Yo quisiera que nos desarrollaras un poco más esa idea de a qué te refieres con matematizar la cosmografía, cómo saber en la medida en que, digamos, está, y esto va con la segunda pregunta, entonces aprovecho para hacerla, que es como un supuesto de esa, y es que parte de tu trabajo, pues claro, se basa en los portulanos, y la cosmografía trae a esa otra tradición de representación de las cartas de navegación, que terminan generando un poco, pues cierto conflicto teórico práctico, un conflicto que como mencionaste, pues Salman ve como entre teoría y praxis, pero que por fondo dice, no, no es un conflicto entre teoría y praxis, es un conflicto entre dos saberes distintos. Entonces, para resumir la pregunta, es esa tensión que hay, que se representa materialmente en los portulanos y en las cartas basadas en la cosmografía, por un lado, y entre los gremios, podríamos decir, los cosmógrafos no pilotos, los pilotos no cosmógrafos, y esas mezclas que se empiezan a producir en Sevilla y Cádiz a principios del siglo XVI. eh, ¿Cómo entiendes la matematización de la cosmografía en medio de esas tensiones? Es decir, ¿lo ves como una resolución en favor de los cosmógrafos, que terminan dictando ciertas líneas basados en un saber matemático, imponiendo sobre los pilotos? ¿O cómo ves esa tensión que está en el corazón precisamente de esa forma de navegación? Bien, Sergio, muchas gracias por esa pregunta. Muy difícil, además, por lo de la idea de la matematización, porque claro, vos mencionas muchos aspectos ahí a tener en cuenta en ese punto, y tienen que ver con que, no sé si le podríamos decir mezcla, pero hay una difusión de muchas prácticas y muchos saberes implicados en la casa de la contratación de Sevilla. Entonces vos mencionas, por ejemplo, a los cosmógrafos y los pilotos. Entonces recordemos que incluso hay cosmógrafos con orientación teórica, pero también hay cosmógrafos con orientación práctica. Y hay pilotos que simplemente están entrenados para aspectos técnicos. ¿A qué me refiero con lo de los cosmógrafos con orientación teórica y cosmógrafos con orientación práctica? Para ver si por ahí puedo responder tu pregunta. Entonces, efectivamente, digamos que hay un conflicto no solamente disciplinar, sino también un conflicto sobre el estatus social dentro de la casa de la contratación. Me estoy refiriendo acá al conflicto entre cosmógrafos como Pedro de Medina y cosmógrafo, que era un teórico, y cosmógrafos como Sebastián Caboto, que también era cosmógrafo, pero más con una orientación práctica. Entonces, eh, primero, en los manuales del arte de navegación que producen los cosmógrafos teóricos como Pedro de Medina, Sebastián Caboto, por ejemplo, no produce manuales de ese tipo. Hay unas ideas que tienen que ver con apoyar las prácticas de navegación haciendo uso de las matemáticas. Entonces, primero,
Hay una orientación muy práctica de las matemáticas. Acá estoy entendiendo por matematización simplemente el uso de las matemáticas, sus métodos y sus técnicas para otorgarle precisión a enunciados, prácticas, etc. Eh, Hablo de precisión en el sentido en el que están pensando en unas matemáticas con una orientación práctica. No hablo de certeza, por ejemplo, en este caso, porque no se tratan de discusiones especulativas, como en el caso de la cuestión gramatical, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esta idea de la matematización por parte de los cosmógrafos teóricos nos puede ubicar en línea de pensar algo así como una cosmografía más matemática, porque efectivamente sí tenemos una diversidad de orientaciones dentro de la Casa de la Contratación de Sevilla. Sí hay una defensa de aspectos teóricos por parte de cosmógrafos como Pedro de Medina, Cortés, Enciso, entre otros, pero también hay unas posiciones muy fuertes. Entonces, digamos que yo defiendo una matematización de la cosmografía, pero no hay algo así como una resolución de ese problema, aunque ahora puedo agregar un punto al respecto. Pero también hay otras posiciones muy fuertes, como la de Sebastián Caboto, que aunque no defienden un componente matemático tan marcado, pues también siguen defendiendo aspectos técnicos importantes, como el de las cartas de varias latitudes, no el de la carta de una sola latitud, como lo hacían los cosmógrafos teóricos. La Casa de la Contratación de Sevilla, al ser una institución bajo la dirección de la corona, pues está supeditada también eh, a lo que la corona va dictando. Ahí no recuerdo en qué, en qué fecha fue esta audiencia, pero, por ejemplo, el Consejo de Indias en últimas terminó favoreciendo las cartas de una sola latitud que proponían los cosmógrafos teóricos. Por supuesto, uno no puede entender eso como un triunfo de la matematización, porque es que de hecho ellos no están pensando en una matematización en el sentido estricto de la palabra, ellos están pensando es en mejorar la cosmografía y están haciendo uso de elementos que tienen o que ven en las matemáticas que podrían otorgarle precisión a los cálculos, ¿sí? Pero no hay algo así pues como que hay una resolución de ese problema de la matematización. De hecho, las cartas de Diego Gutiérrez, que apoyaba la posición de Caboto, cartas de más de una latitud, siguieron circulando mucho después eh, de que en esta audiencia, que no recuerdo la fecha, se dictó que se tenían que utilizar las cartas de una sola latitud. Entonces, claro, hay una idea hay una idea acá de una cosmografía más matemática. Efectivamente, uno puede encontrar elementos que pueden apoyar la idea, como lo vimos acá, del uso de matemáticas para mejorar prácticas de navegación, pero al haber también tantos gremios, de hecho hay también varias cartas en las que los pilotos firman diciendo no podemos utilizar las cartas de una sola latitud porque es que eso es muy complicado, eso tiene muchos cálculos matemáticos que no nos van a permitir a nosotros navegar de una buena manera. Entonces, al haber, digamos, esa especie de gremios, como lo mencionas, pues se hace muy difícil también plantear esa, esa, esa idea de que efectivamente triunfa la matematización de la cosmografía en el contexto de la Casa de la Contratación de Sevilla. Entonces, hay ideas sobre una cosmografía matemática, pero esto está vinculado de todas maneras con que los cosmógrafos teóricos no rechazaban las prácticas de los pilotos, de hecho eran también muy útiles para proporcionar datos y poder generar los cálculos. Hay una mejoría de los hortulanos hacia las cartas náuticas en la denominada navegación astronómica, precisamente porque pues en la navegación en el Mediterráneo hay muchos límites en cuanto a su uso para larga distancia. Entonces podemos decir, sí hay mejorías
cuando se introducen técnicas como el cálculo de la latitud para, para los viajes de larga distancia, y eso lo podemos ver también en las cartas. Pero hay que tener en cuenta también que pues, en el contexto español es muy difícil delimitar toda esta serie de prácticas que hemos mencionado. Entonces, sí, esos son como los aspectos que uno pone pues, ahí sobre la mesa para poder plantear la idea de la matematización de la cosmografía. Elber, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy interesante lo que nos plantea y que hay pues, como un avance muy importante. Tenemos una pregunta, tenemos unos minutos para esta última pregunta para que continuemos con la ponencia de Sebastián, pero entonces le voy a dar aquí la palabra. Sebastián, adelante. Hola, hola Helbert, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte, claramente el análisis que estás haciendo es sobre los cosmógrafos, sobre el modo en que desarrollaron sus libros de texto y sus obras. Quisiera saber si has visto en lo que has estudiado, si hay alguna respuesta por parte de los pilotos. Es decir, si los pilotos viendo que el mercado estaba demandando una matematización tan fuerte, si los pilotos también desarrollaron algún tipo de matematización y si esto se vio reflejado en documentos, que sería como lo más normal que podría pasar en un imperio altamente burocratizado como el español. Bien, gracias, Sebastián. A ver, digamos que las posiciones sistemáticas las encontramos fácilmente en las producciones de los cosmógrafos. Hay un aspecto acá interesante, Sebastián, sobre los pilotos. Ahorita todavía no he encontrado un documento así sistemático como los que he encontrado en Martínez, en Cortés, en Fernández de Enciso, en Pedro de Medina, en Chávez, etc. Pero hay un aspecto interesante, Sebastián, y es que los pilotos, de hecho, estoy pensando en el conflicto que hubo entre Pedro de Medina y Sebastián Cabot y Diego Gutiérrez. Los pilotos, de hecho, apoyaban era el enfoque de Caboto y de Gutiérrez. Y pues en ese apoyo no hay no hay elementos matemáticos, hay solamente elementos, digamos, que tienen que ver con la utilidad de las cartas de varias latitudes para una correcta ubicación en el mar. He encontrado mapas de Diego de Gutiérrez y algunas cartas. He encontrado algunas posturas de Sebastián Caboto sobre las cartas de varias latitudes, sobre todo en las audiencias a las que fue llamado por estar haciendo circular esas cartas que no se correspondían con el padrón real. Pero hasta el momento no he encontrado libros de texto en los que desde ese lado más técnico pudiese apoyar la idea de una matematización de la cosmografía. El punto ahí es que este gremio de los pilotos, entre otras cosas, pues estaba dominado por Sebastián Caboto y Diego Gutiérrez, y hay que tener en cuenta que Sebastián Caboto y Diego Gutiérrez también defendían sus posturas porque eran los que tenían algo así como el monopolio de la venta de las cartas de varias latitudes, que por eso fue que fueron llamados posteriormente a la audiencia por parte del Consejo de Indias, porque esas cartas no se correspondían con el padrón real. Entonces, encontramos posiciones sistemáticas en lo que denomino que es cosmógrafos teóricos. Esta denominación no es exacta con los libros, es simplemente una denominación que yo hago para hacer las distinciones acá. Ahí tenemos efectivamente
exposiciones sistemáticas sobre el uso de las matemáticas, la cosmografía, pero por parte de los pilotos, estrictamente como personas que tienen esa experiencia en el mar, no las he encontrado. Elber, muchas gracias por su presentación, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta segunda charla. Vamos a hacer una pausa de unos 4 minutos para retomar entonces con la presentación en un momento de Sebastián Molina. Entonces ya nos vemos en un momento.